como les mencioné, vamos a trabajar la sesión número 7, ¿ok? El Perú, ya, el transcurso gubernamental desde 1980, acá dice hasta la actualidad, aunque en este caso el periodo que abarca hasta el 2001, ¿ok? En este caso es más que todo el periodo de fines del siglo anterior, ¿ok? Entonces, estos, este periodo final del siglo pasado, ¿ok? Se caracterizó más que todo por el intento de resolver, ¿ya? Problemas que no habían sido solucionados en décadas anteriores. Ahora el Perú en ese momento, si hablamos de 1980, ya en ese caso contaba con casi 18 millones de habitantes, el doble, en este caso, de 2 décadas atrás, convertido más en un país urbano que en un país rural. Esto más que todo por la migración del campo hacia la ciudad. Sin embargo, eso no ocurría sin que la economía urbana creciera con el ritmo necesario para dar empleo a esa nueva población. Quiere decir que el ritmo, o sea, la migración se intensificaba, ya, se intensificaba, ok, pero en este caso no así el proceso económico, porque no podía en este caso mantener o darle la posibilidad a estas personas de conseguir un trabajo en las ciudades. Un trabajo, me refiero, ¿no? Un trabajo formal, un salario, ¿ok? Entonces, en medio de este procedimiento surgió una serie de movimientos subversivos que en este caso causarían muchos daños al país. Los gobiernos de estos años no tendrían capacidad para contener esta guerra interna. O sea, hablamos desde el gobierno de Belaúnde, Alan, hasta el Fujimori, convirtiéndose en segundos actores de, en este caso, el caos que se iba generando en ese periodo. A pesar, en este caso, de lo anterior, en los años 90, pues habría un cambio notorio, ¿sí? Ya, en este caso, lo que algunos historiadores llaman como la revolución conservadora en el mundo, lo cual pondría fin a un modelo de Estado redistributivo por el arribo del imperio de la economía de mercado como organizados de las relaciones sociales. Es decir, de alguna manera se achica un Estado omnipresente. Hasta la década más o menos de los 80 era más común que el Estado, en este caso, eh, tuviera acciones o participación en diferentes empresas de los diferentes sectores productivos. En el año 90 con el fujimorismo, ¿qué es lo que hace? Venden las empresas a un precio bastante irrisorio, ¿ok? No dentro de su valor real, ¿ok? Con, en este caso, muchos vicios de corrupción, que después lo iremos viendo, para que en este caso la economía se organice en base a una idea de modelo de economía de mercado que hasta la actualidad sigue permaneciendo en nuestro. Con este periodo de los años 90 se cierra en el siglo anterior un ciclo de golpes militares, ¿no? Para dar paso a un estado más civil, ¿ok? Ahora, entre los periodos, entre los presidentes que marcaron o que gobernaron en este periodo, encontramos primero al segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, entre los años de 1980 a 1985. ¿Ya? Entonces, en alguna manera fue el primer presidente que en este caso recibió el mando ya de los militares, ¿ok? Ahora, en ese momento Belaúnde tuvo que hacer frente primero al caos que creaban, en este caso, las acciones terroristas, tanto de Sendero Luminoso como del MRTA.
Adicionalmente, también tuvo un conflicto internacional con el Ecuador en el llamado combate del Falso Paquisha, donde en este caso soldados ecuatorianos se establecieron en puestos en el lado oriental de la Corrida del Cóndor, territorios en este caso que eran peruanos. El ejército procede a expulsar a los invasores. En el aspecto interno, la economía pues alcanzó un estado crítico. La situación se agravó peor en este caso, a raíz de los estragos del fenómeno del Niño del año 83, que ocasionó graves daños a la agricultura y a la infraestructura vial. Del mismo modo, buscando un modo de restablecer el orden político, Belaúnde convocó a elecciones municipales. En 1983, el abogado cajamarquino Alfonso Barrantes Lingán llegó a la alcaldía de Lima con el partido político de Izquierda Unida. En todo caso, una de las obras de Barrantes que se mantienen en la actualidad es en este caso el impulso al programa del vaso de leche. A partir del 85 se hizo evidente en este caso la impotencia del gobierno para contener tanto a la inflación como para derrotar al terrorismo. La nueva administración hereda esos problemas. Y entra en este caso Alan García Pérez, el gobierno de Alan García I, de los años de 1985 hasta 1990. Exacto. Es aquí donde de alguna manera, perdón, eh, hay una especie de cierta ilusión con el gobierno aprista, ya que si recordamos, en este caso, etapas anteriores, ok, si recordamos etapas anteriores, en este caso, el APRA nunca tuvo esa posibilidad de llegar a ser gobierno con Víctor Raúl Ayala de la Torre. Se le dio o se le presentó esa oportunidad con, de alguna manera, el considerado alumno de Ayala de la Torre, o sea, Alan García Pérez. Entonces, era la idea de que en este caso se iba a ver lo que no pudo haber hecho en este caso Ayala de la Torre. García lo que desarrolla es un gobierno populista, ¿no? Que empujó en este caso a elevar salarios sin ninguna base económica, congelar precios, ofrecer crédito agrícola y devaluar la moneda. ¿Ok? O sea, lo que quería más que todo era ser un gobierno efectista, es decir, dar lo que de alguna manera las personas pedían en ese momento o la población pedía en ese momento, pero en este caso sin una base económica que respaldara dichas medidas. Su gobierno impulsó un programa heterodoxo basado en la política de intervenciones selectivas y congelamiento del tipo oficial del cambio de dólar, ¿no? Lo que se llamó en su momento el dólar MUC. Ahora, ¿por qué le dicen heterodoxo? Porque fue un programa económico no usual, ¿ok? A todas las demás lo que no en ese tiempo no muchos se animaban a hacer, ¿ok? No, no porque fuera malo o porque en todo caso hubiera algún cierto resquemor. No, reciban el poner control, ya. Sino más que todo, ya, más que todo, la intención, la idea en este caso era justamente poder, eh, ya, sino que más bien la idea en este caso era, acá, está bien, ya. Como le decía, la idea en este caso era más bien ganarse el favor de la gente, pero estas medidas no tenían cierto respaldo internacional. Entonces, pero lo quiso hacer para, en este caso, que la gente tuviera o tener más bien el aprecio o ganarse la simpatía de la gente.
Ahora, también en su gobierno enfrentó a un organismo internacional, al Fondo Monetario Internacional, conocido como el FMI, al reducir en este caso el pago de la deuda externa a una proporción de 10% de las exportaciones. Con esto, el Perú dejó de ser sujeto de crédito y en este caso vivió una especie de aislacionismo internacional. El Fondo Monetario, para que tengan una idea, es un banco, es como un banco, pero a nivel internacional. ¿Ok? Entonces, si tú pides préstamos, estás obligado a pagar los mismos. O sea, no es que yo les pido y nada más, no. El país cuando pide un préstamo o el gobierno que lo representa pide un préstamo, está obligado a cumplir una serie de pagos respectivos. Y ojo, no es me prestas 5, te devuelvo 5. Muchas veces te presto 5, te devuelvo 8, te devuelvo 10. O sea, los intereses son fuertes. ¿Qué hace García? García dice, no, yo no te voy a pagar todo, te voy a pagar solamente un 10% de las exportaciones que yo tengo. Y pues Perú como que no se caracteriza generalmente por ser una economía exportadora. O sus exportaciones son muy escasas con respecto a otros índices. Es por eso, es por eso que en este caso es donde el FMI dice, bueno, si no te paga una miseria, entonces te congelo, ya no vas a recibir más crédito. Y eso hace que no haya esa liquidez para poder seguir alimentando la economía. En el año 87 también se mostró signos de desintegración. En ese contexto, el gobierno anuncia la llamada estatización de la banca. Quiere decir que las empresas bancarias de capital privado, en este caso, iban a ser administradas por el Estado. Esta medida no llegó a prosperar, convirtiéndose así en una herramienta más bien inútil que aumentó más bien la impopularidad del gobierno aprista. ¿Por qué? Porque los sectores o los niveles socioeconómicos altos, lo que más les choca es que, en este caso, alguien o se atreva a intervenir con su dinero. Es por eso que la clase alta se le empieza a voltear a Alan García. Y es ahí donde surge la figura de Vargas Llosa. Entonces, Vargas Llosa liderando el Movimiento de Libertad, que en este caso es un tradicional de clase media alta, es en donde llega a ser más popular y eso le permite posteriormente postular a las elecciones del año 90. Por otro lado, Sendero Luminoso sigue en auge, sobre todo las matanzas de Sendero Luminoso eran en la sierra. Las acciones en Lima eran más bien esporádicas. Por eso que en ese tiempo más bien, o sea, ¿dónde es donde se sienten más las acciones de Sendero Luminoso? Cuando llega a atacar Lima. Cuando ataca provincias durante 10 años, la sierra sobre todo, eran más bien hechos aislados. Tanto es así que en este caso las acciones contra su vecina sean o erradas o en este caso contribuyeron a asesinar a gente inocente, confundiéndolos con terroristas. Entonces, cuando se siente, cuando empiezan los coches y bombas en Lima, cuando empiezan a colocar bombas en edificios en la capital, es donde ahí la gente empieza a tomar idea de las acciones de Sendero. Con este caos es donde en este caso llega, o todo caso, Fujimori llega al poder. Él, los que recuerdan el año pasado, cuando hablamos de Fujimori, venía con un plan distinto, o sea, un plan más que todo tirado hacia la izquierda, en donde en este caso prometió una de sus promesas emblemas incumplidas, no aplicar el shock, lo que luego lo tuvo que hacer una vez en el poder, decreta Fujimori una especie de paquetes de estabilización, pero tenidos a lo que decía el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Entonces se llama
un plan ortodoxo, ¿ok? Entonces, con esto se viene reduciendo la inflación y en este caso el déficit fiscal, lo que de alguna manera llega a ordenar la economía. Los precios terminan por sincerarse, es decir, ya no había subsidios del Estado, pero esto ¿qué hace? Termina por elevar drásticamente el nivel de vida en el país. O sea, ¿cuál era cuál es la contra del shock? Porque decía, bueno, ¿y por qué eso no se aplicó antes? El problema era, en ese caso, que la gente, por decir, si la gente con las cuotas tenían, por decir, 100.000 intis para poder sobrevivir, esos 100.000 intis, cuando se sinceran los precios, terminan siendo 10 céntimos. Entonces, ese shock, o sea, eso tuvo que la clase más baja tuvo que sobrevivir a eso. Se las tuvo que ingeniar para poder, en este caso, de esos 100.000 índices que llegaban o que podían obtener antes del shock, se convirtiera en algo más duro. Eso fue duro. Porque, porque este paquete se dio de una manera muy, o sea, de un momento a otro, de un día a otro, ¿saben qué? Lo que se va a hacer, tac, 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 tac. Tanto es así que el ministro de Economía de esa época, Hurtado Miller, termina su mensaje diciendo que Dios nos ayude, porque ni él mismo sabía el impacto que iba a tener el shock. Se dio a la prepo y a la mala. Por eso es que o sea, no era algo que, además, es una medida que realmente es bien dura o bien difícil de aplicar. Algo mismo podría hacer en Argentina, que actualmente están viviendo índices de inflación, pero eso generaría más pobreza, porque la gente que viene perdiendo, o sea, cuyo dinero va perdiendo este poder adquisitivo, va a tener muchas dificultades cuando los precios se eleven y se sinceren. Por eso que son medidas que realmente no se usan de una manera continua. Pues bueno, algo que caracterizó al gobierno de Fujimori, sobre todo el primero, el autogolpe de Estado en el 5 de abril, ¿no? Con el pretexto, en teoría, ¿no? De organizar el combate contra el terrorismo. Pero en realidad, en este caso, hay informaciones periodísticas que datan que más bien era para ocultar los delitos de Montesino, de Vladimir Montesino, de su asesor, y del mismo, ¿ok? Al final, este proceso termina con la promulgación de la Constitución del año 93, que hasta la fecha, con varios cambios, aún todavía permanece o sigue vigente en el país, ¿no? Ya con el shock, una vez realizado, ¿no? En este caso se genera la reactivación económica, ¿ok? Ahora, esta medida, si bien fue a la prepo y fue de un momento a otro, en este caso hace que Fujimori también active una serie de sistemas de asistencia social, ¿no? Lo que se llama, en ese momento se conocía como el FONCODES, es decir, era darle comida a la gente, sobre todo en los colegios, sobre todo estatales, hasta aún todavía continúa, a los niños se les da alimentos, entonces también si es que la memoria no me falla, también era comida. Pero en este caso, o sea, pero esto termina también por ser un vehículo que posteriormente Fujimori lo llega a usar para poderse reelegir, que era en este caso, dar, o sea, con plata del Estado, dar y dar y dar y dar productos, regalar, regalar y regalar. ¿Para qué? A cambio de votos, ¿ya? De alguna manera, el terrorismo prácticamente termina de ser liquidado prácticamente en forma militar, o sea, en el ámbito militar, ¿ok? No por los militares, propiamente dicho, sino por, en este caso, un grupo de policías de inteligencia llamado el GEIN, comandado por, bueno, Benedito Jiménez, que después termina metido en problemas de corrupción, ¿ya? Y en este caso también por Antonio Quetín Vidal, que terminan por capturar a Abimael Guzmán un sábado de 1992, ¿no?
Ok, si es que la memoria no me falla. ¿Ya? Ahora, esta captura en realidad, y una de las características, y algo que de repente desnuda en este caso la improvisación de Fujimori, es que se captura a Abimael Guzmán, Fujimori ni sabía de esa operación. Fujimori se entera después. Fujimori estaba en la playa no estaba en la playa. Estaba en Iquitos, en el río Amazonas, con Kenji, pescando. ¿Por qué no se enteran de la operación? Porque anteriormente ya hubo un operativo para capturar a Abimael Guzmán que se frustró porque alguien dio aviso y permitió la huida de Abimael Guzmán. Es por eso que el GEIN dice, no, mejor no les avisamos porque sospechaban que el soplo venía de más arriba. Es por eso que Fujimori no se entera y en este caso se desata la furia de Montesinos porque no estaban para la foto. Generalmente un político, ¿cómo tiene réditos? Cuando está en la foto de una captura importante. Por ejemplo, la hora fiscal de la Nación con la avenida de Toledo no tenía nada que hacer en la foto, pero estaba ahí. Le correspondía a otro fiscal tomar los datos de Alejandro Toledo, pero la fiscal de la Nación, porque quiere réditos, quiere estar en la pantalla, toma esa posición. Eso es usual. Fujimori quería estar ahí, pero cuando no le, cuando no le dicen, cuando se entera después, es donde él está en el poder. Por eso siempre un político va a querer sacar, y eso es normal, va a querer sacar de alguna manera atención a través de tipo de capturas espectaculares. No por, no por gusto, por ejemplo, cuando llegan a liderar a los rehenes de la toma de la embajada de Japón, hay fotos de Fujimori al costado del cadáver de uno de los líderes terroristas. O Fujimori en el bus con la bandera del Perú. O sea, son maneras en que un político reafirma o quiere reafirmar, en este caso, su imagen, ¿correcto? Y bueno, pues se vienen las elecciones de Fujimori en el 95 y la fallida en el 2000, ¿no? Donde quiso volver a un tercer periodo que la constitución que él mismo promulgó se lo prohibía a través de una interpretación auténtica que genera, en este caso, el rechazo de gran parte de la población, ¿no? Finalmente, en este caso, el gobierno Fujimori cae por un video en donde se le ve a su asesor sobornar a un congresista para, en este caso, que se cambie de su partido al partido de Fujimori. Es ahí donde termina por caer toda la estructura Fujimori, ¿no? Y entra en el gobierno Valentín Paniagua en el año 2001, que en este caso tuvo una serie de políticos notables, entre los cuales se puede enumerar a Javier Pérez de Cuellar, entre otros, ¿no? Encabeza, encabeza un gobierno de transición que termina con la elección de Alejandro Toledo, líder de Perú Posible. ¿Okay? ¿Listo?